Amigos, qué bueno que están ahí. Me da mucho gusto hacer este programa especial. Mañana millones, pero millones de niños inician el ciclo escolar. Y millones de adolescentes que irán a las escuelas secundarias. Millones de otros jóvenes a las preparatorias, vocacionales y todo el sistema educativo nacional. Y todos esos millones de personas acompañados por sus maestros, cientos de miles de maestros que han escogido esa noble profesión. La escuela es un lugar que hace falta, que nos hace falta, que necesitamos. La escuela es superación y es crecimiento y es desarrollo. Y es una institución muy antigua. En estas breves palabras hablaré de esa larga historia de la escuela y de las escuelas. Hace ya 5.000 años que las primeras escuelas fueron creadas. En las civilizaciones más antiguas, como la Sumeria, la Acadia, la Babilonia, en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Hace 5.000 años que la escritura vino a transformar nuestro mundo. Se aprendió a transmitir ideas por medio de la palabra escrita. Y fueron estas civilizaciones primarias de hace tantísimo tiempo las primeras en disfrutar de este vehículo magnífico que es la palabra escrita, leer y escribir. Casi simultáneamente Egipto logró lo mismo. Y así los primeros pueblos educados de la historia contaron con la enseñanza escolar. Sin embargo, los sumerios, acadios, babilonios, asirios, de tiempos de Sargón II, o de Teglat-Pileser III, o Teglat-Talafar IV, u otros reyes como Nabucodonosor o Hammurabi, nombres que han quedado en la historia porque están ligados a hechos notables, como en el caso de Hammurabi, que escribió las primeras leyes, aunque hay un código más antiguo que el de Hammurabi, que es el de Ur-Nammu, y es casi 1000 años anterior, pero todos pensamos que el primer código de leyes fue el de Hammurabi. Y todos sabemos que Nabucodonosor fue el que provocó la caída de Jerusalén y después el exilio del pueblo hebreo. Estas antiguas civilizaciones fueron las primeras que se esforzaron en crear una generación de maestros y de instituciones públicas que eran las escuelas. El Estado descubrió la necesidad de llenar esta función. Los grupos sociales deben ser preparados, educados. La palabra educación significa sacar de dentro hacia afuera. Fue en Egipto, finalmente, en donde tenemos toda la información de cómo funcionaban las grandes escuelas de Luxor y Karnak. Los faraones habían instituido estas escuelas. Eran enormes y extraordinarias. Los egipcios habían descubierto la tinta y el papel de papiro. De esta planta del Nilo descortezada se podía
hacer una leche, ya que era remojada la planta en agua y luego golpeada hasta que la savia salía y se formaba la leche de papiro. Después se ponía al sol y cuando la corteza se secaba, se contaba con un papel para escribir. Con pinceles y punzones se podía, usando tinta de color, podría ser en aquellos tiempos la roja, la azul, la negra, tomada de minerales, el escribir los jeroglíficos faraónicos, los jeroglíficos de la etapa inicial de Egipto, que va del año 3000 al 2000 a.C. Así, el periodo jeroglífico es una gloria para Egipto, ya que desarrolló el sistema de escritura del que provienen los sistemas actuales. La influencia de Egipto fue importante. Los egipcios estudiaban en verdaderas escuelas, desde parvulitos hasta profesionales. La educación en Egipto tenía carácter y rango, y los maestros eran respetados y considerados como de primer nivel en la sociedad egipcia. Ellos educaban a los jóvenes más privilegiados, venidos de las clases altas, especialmente la nobleza, en las diferentes tareas que la sociedad requería. Sacerdotes, astrónomos, médicos, abogados y jueces, administradores del Estado y de la burocracia, disciplinas matemáticas, geométricas y los rudimentos de la química moderna, ya que la palabra Egipto se relaciona con la palabra quimia, de donde viene alquimia y química. El término egipcio kemi o chemi es el origen de esta palabra, ya que los egipcios descubrieron las reacciones químicas de los elementos y crearon el primer soporte para la ciencia médica y la química, entendiendo que se podrían crear sustancias y reacciones. La astronomía fue otra piedra angular de los conocimientos en Egipto, base para la ingeniería, donde se construyeron los más formidables edificios de inmensas proporciones, como las salas hipóstilas de Karnak o de Luxor, o las gigantescas pirámides de Giza o Gizeh. En Egipto brilló la erudición y el conocimiento. Las escuelas egipcias tenían grados y niveles, y los estudiantes certificaban, algo así como un sistema de calificaciones que soportaba su aprovechamiento. Así, la erudición y el conocimiento evolucionaron hasta llegar a las universidades del tiempo de la 26ª dinastía en Sais. Ahí florecieron algunas de las escuelas de matemáticas más brillantes, donde estudiaron personalidades como Pitágoras. Es importante decir que esta fue la herencia para el surgimiento de la gran escuela de Alejandría, que incluyó su biblioteca de 1 millón de ejemplares. Egipto es una de las piezas angulares en el conocimiento y en la historia de la educación y de la escuela. Pero hubo otras sociedades antiguas que también florecieron inmensamente en términos de educación. Los fenicios, que crearon el alfabeto moderno y que contaron con escuelas de ingeniería,
escuelas de administración y de leyes, escuelas enfocadas en gran medida al comercio, escuelas específicamente para la construcción de naves y barcos y una enorme cantidad de arquitectura del mar, ya que ellos fueron los más grandes navegantes de la antigüedad. Y también los griegos, que crearon las bases del pensamiento moderno, de la educación moderna occidental y por supuesto de la filosofía de Occidente. Los griegos establecieron una revolución del conocimiento. Hubo un cambio importante entre las antiguas civilizaciones y los griegos. Mientras que en los antiguos pueblos, incluyendo Egipto, Persia, Hatti, los hititas, los babilonios y los sumerios y acadios, la educación solamente se le daba a unos cuantos. Sí, la educación no era un privilegio de todos, sino en realidad un privilegio de unos cuantos. En Egipto el 90%, casi 96% de la población no sabía leer y escribir. Las masas estuvieron siempre muy lejos del conocimiento o de la erudición. En ese Egipto alejandrino, del siglo I a.C., sabemos con precisión que solamente 4 de cada 100 personas asistían a una escuela. Y lo hacían por su rango, su posición económica en la sociedad o los privilegios de clase o de casta. Por lo tanto, la educación era exclusivista, únicamente para unos cuantos, elegidos. Por lo tanto, la sociedad era bárbara y salvaje. Sin embargo, los griegos cambiaron eso. Los griegos transformaron el modelo educativo del mundo. En las polis griegas, como Tebas, como las ciudades espartanas o jonias de la costa de Etolia, en lo que hoy es Turquía, o en Atenas, o en Corinto, o en Tebas, en las grandes ciudades de Arcadia, del Peloponeso en general, más de 100 ciudades, en todas ellas la educación se convirtió en un patrimonio de todos. Es un cambio importante. Todos los ciudadanos tenían derecho a la educación. Esto transformó y dinamizó a las sociedades helénicas, que eran educadas. Solamente eso explica por qué los teatros de Atenas eran para 5,000 y 10,000 personas. Cómo un pueblo inculto podía gozar de las tragedias de Eurípides, o de Sófocles, o de Esquilo, o de las comedias de Aristófanes, si no había sido previamente educado. Eso hizo la diferencia, que transformó el modelo del mundo. Los griegos consideraron la educación un privilegio universal, un patrimonio de todos los ciudadanos libres, al que no tenían acceso las mujeres porque no eran ciudadanas. Los ciudadanos eran únicamente los varones. Y obviamente había otro grupo que no estaba incluido, los esclavos, que eran tan numerosos
que se dice que en Atenas, por cada ciudadano había 2 esclavos. Pero los ciudadanos, todos, recibían la educación pública que impartía el Estado. A pesar de no ser realmente universal, era una transformación total en la manera de ser y de pensar de las sociedades. Los griegos cambiaron así la visión de la educación en el mundo. Atenas, por ejemplo, practicó la visión de esta educación pública y universal. Por lo tanto, leer y escribir ya no era un privilegio de unos cuantos. Las ciudades griegas empezaron a tener inmensas bibliotecas públicas, como la de Pérgamo. En estas bibliotecas, los libros eran confeccionados en pergamino. A diferencia de Egipto, que usaba o utilizaba el papiro, los griegos desarrollaron el pergamino, un papel más resistente y fuerte derivado de la piel de los animales. De esta manera, los rollos de pergamino escritos con tinta se convirtieron en los libros de la antigua Grecia. Los griegos tenían una visión completamente, rotundamente diferente de la educación. Para el griego común, la totalidad del hombre estaba significada por su mente y por su cuerpo. Había que educar la mente con los ideales filosóficos y los conocimientos fácticos, literatura, poesía, teatro, música, gramática, aritmética. Todo eso para la mente, incluida la filosofía y el civismo. Para el cuerpo se requerían los gimnasios. Los gimnasios de las ciudades griegas eran espectaculares. La cantidad de horas que se asignaban en las escuelas para la educación física era el 50%. Un cuerpo fuerte hacía una mente fuerte. Así, los griegos en sus escuelas tenían obligación de practicar el pentatlón, disciplinas de lanzamiento de jabalina o de bala, disciplinas gimnásticas, de armonía en movimiento, disciplinas corporales, el ejercicio físico, la equitación, la natación, las carreras, a pie o bien en artefactos como las cuadrigas o carros de caballos. La fuerza del cuerpo y de la mente creó los ideales griegos de mente sana en cuerpo sano. Y así la educación era integral e integradora. Incluía la danza, el baile, la música, los cantos y, por supuesto, había escuelas de arte.
también de filosofía. En el siglo V de Pericles, las grandes escuelas de filosofía fue donde se formaron los jóvenes atenienses más privilegiados. La Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles eran un ejemplo de estas instituciones, lugares y espacios físicos en donde se compartía el conocimiento. Y había otros estilos, como el de Sócrates, que enseñaba en las plazas llamadas ágoras o en las calles. Así los griegos desarrollaron mejor que nadie la erudición, la sabiduría y el conocimiento. Las grandes disciplinas, la ingeniería, la matemática, la arquitectura, el derecho, la política, las leyes y por supuesto la literatura, la poesía y el arte de la palabra a través de la oratoria magnífica, como en el caso de los grandes oradores del mundo griego, desde Píndaro hasta las Filípicas de Demóstenes. Así, el ideal griego impregnó al mundo mediterráneo. Y los griegos dispersaron sus ideas a la península itálica, donde habían llegado creando la Magna Grecia, que es Sicilia y el sur de la bota italiana. Ahí descolló Pitágoras y su verba áurea pitagorea, su filosofía moral, y fundó la escuela de Crotona para jóvenes, para iniciarlos no solamente en los conocimientos básicos, sino en las ciencias morales y éticas. Ahí también estuvo la escuela matemática de Arquímedes, quien colaboró con Aníbal para defender a las ciudades griegas del poder y la influencia de Roma. Pero los romanos fueron los mejores discípulos de los griegos. Ellos tomaron muchos de los elementos de la escuela griega. Las escuelas romanas florecieron de manera extraordinaria y magnífica. El ideal de una educación para todos triunfó en Roma. A partir del siglo I y del emperador Augusto, el Estado romano decretó la educación universal y obligatoria para todos los niños. Enormes recursos del Estado se destinaron por primera vez en la historia de la humanidad para este propósito. Las escuelas del primero, segundo y tercer siglo fueron extraordinarias. Contaban con todos los avances, con todo el apoyo del Estado romano. Los maestros gozaban de un sueldo regular y las instituciones públicas de un presupuesto que asignaba el Estado. Y la obligación de la ley era que todos tuvieran acceso a este modelo de educación. Algo así como la modernidad nuestra. Pero hacia el siglo IV, el Estado romano cayó en bancarrota. Las arcas se quedaron vacías. Los pueblos de la frontera del norte presionaron a Roma.
y el sistema de educación pública se desquició. Hacia el siglo IV, el modelo se perdió. Solamente unos cuantos iban a la escuela y el Estado ya no podía pagar a los maestros. Por lo que otra vez se pasó a un modelo de educación privilegiado, en donde los más ricos y poderosos se podían educar y los más pobres no estaban en condiciones de hacerlo. Esto era un mal antecedente, porque auguraba el fenómeno siguiente, el periodo más oscuro de la historia europea: la llegada de la Edad Media, la destrucción del orden y la destrucción de las grandes instituciones educativas del mundo. Después de Honorio, el último emperador romano, el imperio se desintegró. Solamente el este, en Constantinopla, sobrevivió. En Bizancio o Constantinopla, el modelo educativo romano se preservó y la religión cristiana tuvo una influencia preponderante. Pero en Italia y en España y en Francia y en toda la Europa occidental, el modelo educativo romano se desarticuló por completo y desapareció. Sin embargo, habría que decir que Roma había inaugurado un modelo de educación que no existía. No solamente por ser tan sofisticado, con tantos recursos para cubrir a toda la población, sino porque Roma había incluido el estudio de las axiologías, es decir, los valores y las virtudes, la formación moral del individuo para que actúe con rectitud frente a la vida, una educación moral que es parte de la herencia de Roma al conjunto de la educación universal. Al destruirse el Imperio Romano, Europa entró en el oscurantismo. Las escuelas desaparecieron. Solamente los monjes cristianos conservaron algunos muy pocos conocimientos, como el de el alfabeto y la lectura, únicamente de libros religiosos y tradiciones bíblicas. Las ciencias, el teatro, la poesía, la arquitectura, la ingeniería, la hidráulica, se fueron para siempre. La gimnasia y el pugilato también. La educación moral se esfumó. La gramática casi desapareció. Y Europa por 1000 años cayó en la más absoluta y decrépita ignorancia. Fueron siglos perversos y de horror infinito. Pero poco a poco hubo algunos renacimientos. Hacia el año 700, y después de que Mahoma fundó el Islam, los pueblos musulmanes se extendieron por todo el norte de África, también hacia Anatolia y el este hasta la India. Por sorprendente que parezca, los árabes resultaron excelentes discípulos de los griegos. Rescataron la educación antigua, parte de la sabiduría perdida de Alejandría. La escuela de Alejandría fue renaciendo. Los árabes copiaron los manuscritos de Aristóteles, de Sócrates y Platón. La tradición helénica, la obra de Eurípides, y la tradición matemática y astronómica, los conocimientos de Eratóstenes y de Tesibio y de Hiparco,
y de todo el desarrollo matemático y de la ingeniería y la medicina de Celso y también de Hipócrates y de Galeno. De esta manera, lo que Europa había perdido renació en Arabia, en Bagdad, en el Cairo. Las escuelas de Al-Qahira llegaron a ser las mejores del mundo hacia el año 950. Y luego toda esta sabiduría marchó a Occidente. El califato de Córdoba se enseñoreó de España, venciendo y destruyendo a los reinos cristianos después de la batalla de Guadalete, en donde cae la ciudad de Toledo y los visigodos son completamente destruidos. Los árabes fundan el califato de Córdoba, que incluye casi toda la península ibérica. Ellos traen del Cairo y de otros centros de conocimiento árabes las letras y las artes. La ciudad de Córdoba llegó a tener hacia el año 1000 casi medio millón de habitantes. Fue como el renacimiento de Roma, o de Alejandría, o de Atenas, o de Babilonia. En España floreció nuevamente la cultura, la erudición y el conocimiento. Una sociedad mezcla de razas, ya que los árabes eran muy tolerantes a las tradiciones judías, hizo florecer en Córdoba nuevamente la cultura y la civilización. A través de los árabes se empezaron a conocer en Europa los documentos del mundo helénico, o del mundo romano, o del mundo alejandrino antiguo de la época de Hipatía, la gran maestra de la biblioteca de Alejandría. Así, Europa empezó a sufrir la influencia árabe. En Córdoba se constituyó la más importante universidad europea, que fue la de Medina Zara, hacia el año 930 después de Cristo. Los árabes fueron realmente los educadores de Europa. Traducciones que se hicieron del árabe al latín permitieron que el conocimiento de la antigüedad fluyera hacia Italia, Inglaterra y Francia, y luego Alemania. Las universidades españolas hicieron renacer en Europa el conocimiento. Y a partir del siglo XI y XII, una nueva revolución cultural permite a Europa recuperar parte de lo perdido tras la caída de Roma. En Rávena y en París y en otros muchos lugares empiezan a surgir las universidades cristianas. Son los hombres de religión los creadores de esta revolución. Son las fuerzas católicas las que recopilan el antiguo conocimiento y por lo tanto se rescata, sobre todo en Italia, el conocimiento de la civilización romana y griega o greco-latina y del mundo antiguo en general. Para el siglo XIV, en Italia, ya existía conocimiento suficiente para provocar un renacimiento general de la cultura. Así, el Renacimiento italiano es la máxima expresión de esta recuperación absoluta del conocimiento perdido. Las grandes ciudades italianas, como Florencia, Milán y Venecia, además de la ciudad de Roma y la Santa Sede, inician una recuperación paulatina del conocimiento,
con la formación de bibliotecas. Grandes genios y sabios pueblan todo este periodo. Entre ellos destacan los nombres de Leonardo da Vinci y por supuesto otros muchos. Sería importante decir que este periodo de la historia es una restauración de los procesos y modelos educativos. Las escuelas europeas del siglo XV son una expresión de la nueva era. Tutelados por la religión y bajo el patrocinio de las órdenes religiosas, las comunidades educativas fueron prosperando. Los monjes y religiosos se convirtieron en los depositarios del conocimiento y los amanuenses que fabricaban los libros, que eran por supuesto manuscritos. Ellos nutrieron a las nuevas generaciones de jóvenes europeos del siglo XIII al siglo XVI. Así hay un renacimiento completo de la educación en Europa. Pero, alejada de las masas, el arte de leer y escribir en cualquier reino cristiano, desde Rusia hasta Lisboa, hasta Portugal, era en realidad un fenómeno elitista. De cada 100 habitantes de Italia, o de Rusia, o de España, solamente 2, o quizá 3, si era una ciudad como Venecia, sabían leer y escribir. El privilegio de unos cuantos intelectuales y hombres cultos. Las mujeres tampoco tenían ninguna forma de acceso a la educación. Por lo tanto, en los días de Cristóbal Colón, solamente 3 de cada 100 europeos conocían el arte de leer libros, el don maravilloso de transmitir conocimientos escritos. Y aún así, esto permitió la secuela de miles de sabios que revolucionaron el conocimiento. Pero estaba por ocurrir un cambio profundo. En el norte de Europa se gestó un nuevo cambio. Los protestantes, las 100 tesis o 99 tesis de Lutero, cambiaron la manera de pensar de los europeos. Un cisma religioso que comenzó en Alemania cambió al mundo. Los protestantes, seguidores de Lutero, decían que todo cristiano debía tener el derecho a leer las Sagradas Escrituras y que por lo tanto la misión de los religiosos sería educar a las masas en el arte de la lectura. En los estados protestantes alemanes, primero se dio esta revolución cultural, sin parangón. El abrir las puertas de la lectura a todos los fieles permitió una universalización del arte de la palabra escrita. Un cambio se avecinaba en Europa. La revolución creada por Gutenberg, al inventar la imprenta, hizo que los libros fueran baratos y de fácil adquisición para todos, cosa que antes de Gutenberg era imposible. Es en el siglo XVI y gracias a la imprenta que los libros se podían tener en las casas, ya que antes solamente existían en los conventos, en los centros de enseñanza o bien en los palacios de los reyes. Pero a partir de Gutenberg los libros eran ahora muy baratos y por lo tanto de muy fácil adquisición. Ya no eran manuscritos. Antes un libro tenía que ser confeccionado por un monje que lo escribía a puño y por lo tanto podía pasar años
en escribir un solo libro. Esto los hacía impagables, inalcanzables, los hacía escasos y raros y muy costosos. Ahora los libros eran prácticamente alcanzables por todos. Se hacían tirajes enormes y ya no se hacían a mano, sino en máquinas. Esta revolución industrial de la palabra cambió las expectativas del mundo. Y cuando Lutero le pidió a sus seguidores que leyeran las Sagradas Escrituras por su propia capacidad, los libros ya eran suficientemente baratos como para que cualquiera pudiera tener un ejemplar de la Biblia en casa, aun a pesar de que fuera un panadero, un herrero, un sirviente o inclusive un soldado. Todos podían comprarlos y conseguirlos en el mercado regular. Esto cambió a la humanidad. Cabe decir que entre los siglos XVI y XVIII hubo una serie de revoluciones sociales que pretendían la visión de democracia para el conocimiento y para la sociedad y todas las capacidades de las clases sociales menos favorecidas. Estas revoluciones burguesas culminaron con la Revolución Francesa, que abolió los privilegios de los reyes y de la nobleza, creando un Estado laico que separó a la Iglesia del Estado. De esta manera surgió nuevamente en el mundo la educación pública gratuita y obligatoria. Francia fue el primer país europeo que contó con esta novedad. Ahora las escuelas serían públicas y baratas y todos los habitantes de Francia tendrían la obligación de enviar a sus hijos para que se educaran. Esto significaba un cambio absoluto en cuanto a los modelos educativos. Ahora millones y millones tenían acceso a la educación. Napoleón decía que en todas las escuelas de Francia, determinado día del año, se estaba enseñando lo mismo a todos los niños franceses. Este modelo francés pasó inmediatamente a gran parte de Europa, a España y a Italia, a Alemania y a Holanda, a Inglaterra y a Austria. Y con estas ideas, el mundo se transformó. El nuevo Estado burgués, laico revolucionario, había por fin creado un modelo de educación para todos. El siglo XIX fue el siglo de la Revolución Industrial, al igual que parte del siglo XVIII. Y la revolución educativa respaldaba las capacidades que ahora la industria requeriría de las masas de trabajadores. Estos cambios impulsaron la modernidad. Y la modernidad significó la educación masiva. En el siglo XIX, sin embargo, había viejas sociedades que habían quedado en algunas partes del mundo. Esta historia de las escuelas no estaría completa si no incluyéramos a China, si no incluyéramos a Japón, si no incluyéramos a la India y si no incluyéramos a México. En China, las escuelas habían sido exclusivistas. Las primeras escuelas significativas e importantes florecieron en el año 500 antes de Cristo, con la llegada de un gran maestro que fue Confucio, conocido mejor como Confucio. Confucio y su brillante discípulo Mencio crearon las bases de una educación humanística que pretendía formar los valores morales del individuo y también sus conocimientos gramaticales.
sus conocimientos en retórica, poesía y arte, y sus conocimientos en ingeniería y en matemática y en historia, que para los chinos era sumamente importante. Los chinos incluyeron medicina, astronomía en su educación, pero las escuelas chinas siempre estuvieron al servicio de unos cuantos. Cuando China llegó hasta su último periodo imperial, en el año 1905, se hizo un censo en China. El último emperador de China fue Pu Yi, que reinó hasta 1912. Y en la época de Pu Yi, desde el 1905 hasta el 1912, los censos revelaron que en China solamente 1 de cada 100 habitantes sabía leer y escribir. En ese momento, y a pesar de que las escuelas chinas se consideran entre las mejores del mundo, la educación era solamente para los príncipes. Las grandes masas de campesinos, que eran el 85% de la población, nunca tuvieron el acceso a ningún programa educativo de gobierno. Japón fue algo similar, solo que Japón siempre fue un país mucho mejor educado. En las aldeas japonesas, desde el periodo del año 450 en adelante, sí hubo una preocupación mucho mayor que en China por la educación. Las escuelas del periodo Meiji, por ejemplo, incluían escuelas para pobres y para la masa de la población aldeana, y grandes escuelas extraordinarias para los señores importantes. Es decir, la educación Yoneda era un sistema educativo extraordinario que daba servicio a la clase alta. Era y siempre ha sido Japón sobresaliente en términos de educación. Las escuelas siempre tuvieron un lugar muy significativo y los maestros siempre tuvieron salarios y apoyos. Los maestros eran venerados y muy influyentes. Los grandes nobles y señores importantes contaron con escuelas muy eruditas. Cuando finalmente Japón se acercó al siglo XIX, a diferencia de China, que se quedó en el atraso más terrible y tuvo un modelo económico catastrófico en donde el 90% de la población era pobre, en Japón ocurrió lo contrario. Japón, desde 1853 a 1876, se dio cuenta que le urgía una gran revolución educativa, tomando como base los modelos occidentales, especialmente de Alemania y de Inglaterra, así como de los Estados Unidos. Japón promovió la educación pública y obligatoria y además la dividió en 3 estructuras, que por cierto son muy parecidas a las de México. Japón decidió crear 6 años de educación primaria obligatoria para todos y 3 años de educación secundaria también obligatoria y para todos. Más tarde, 3 años de educación preparatoria y 4 años de educación profesional. Es un modelo muy parecido al de México, porque tanto los mexicanos que nos basamos en Francia como los japoneses que se bajaron en Inglaterra hicieron revoluciones educativas importantes en el siglo XIX. Ambas naciones tomaron modelos educativos muy parecidos, copiando a los países más avanzados. En México, Porfirio Díaz tuvo esta capacidad. Sin embargo, China no lo hizo y se atrasó, y eso la convirtió en botín de los países europeos imperialistas, cosa que con Japón nunca sucedió.
Japón se convirtió, por el contrario, en una gran potencia industrial a partir de 1905. Y ahora, aún después de la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo uno de los 3 países mejor educados del mundo y con instituciones educativas más sólidas. Siempre ha sido fiel a su modelo de 6 años de educación primaria, 3 años de educación secundaria, 3 años de educación preparatoria y 4 años de educación profesional universal. Prácticamente todos los niños japoneses van a la escuela primaria, secundaria, pública, porque no hay escuelas privadas. Y a partir de la preparatoria y la universidad hay escuelas privadas. Pero todo japonés sabe que las buenas escuelas, los promedios altos y los niveles máximos de exigencia son las públicas y no las privadas. La educación excepcional y extraordinaria y magistral en Japón está en las escuelas públicas. Mucho, pero mucho mejores a las privadas, cosa que es contraria en relación a América Latina y a México, en donde las escuelas públicas han sido muy descuidadas por el Estado, muy poco apoyadas y muy abandonadas. Eso hace una diferencia abismal con Japón, en donde el Estado se preocupa por dotar a sus escuelas públicas del máximo nivel académico y de prestigio. Y esto es la gran solidez del sistema japonés. Con relación a la India, deberíamos decir que la India también ha sido uno de los países más preocupados por la educación. Desde el año 1000 a.C. e inclusive antes, desde el 1500 a.C., en la época védica y prevédica, las sociedades hindúes y las antiguas civilizaciones crearon notables desarrollos educativos. Esto le da a la India un carácter extraordinario. Un país muy raro, en donde el nivel de alfabetismo es altísimo. En algunos sectores de la población puede ser del 20 o del 30%. La enorme marginación entre ricos y pobres es la causa de estas deficiencias. Si lo comparamos con México, estaría muy por abajo de nosotros en el sentido de la educación social. México tiene aproximadamente un 9 a 10% de analfabetos. La India, en algunas regiones, tiene hasta un 30% de analfabetos. Pero en cambio, los grupos bien educados, de una población de 1.200 millones de habitantes, el 30% se puede considerar muy bien educado. Las instituciones educativas hindúes son de las mejores del mundo. Sí, tienen la deficiencia de que del 100% de la población podríamos decir que hay un 50% muy bien educado y un 50% muy descuidado. Pero ese 50% muy educado está a la altura de Inglaterra, o de Francia, o de Alemania, o de Holanda, o de Suiza, o de Suecia. Es decir, que la India es una potencia en educación. Es un modelo extraño y poco entendible para México. Es un modelo de castas, pero que también tiene aspectos comunes con nosotros. Porque sabemos que en México hay por lo menos un 40% de la población muy bien educada y muy privilegiada, que va a escuelas públicas en las que se pagan miles y miles de pesos por educarse. Las universidades privadas en México ya son parte de las más caras del mundo. Y ahí puede haber niveles muy altos de educación. Pero también tenemos un 50% de la población, como la India, pésimamente educado o con estándares mínimos. En ese caso, la India y México se parecen mucho. Sin embargo, hoy consideramos que la India es una potencia en educación, porque ese 50% muy bien educado es una amenaza para la humanidad. Hoy se sabe que en la NASA el 30% de los matemáticos, los físicos y los astrónomos son hindúes. Y en los Estados Unidos el 30% de todos los médicos son hindúes. Los hindúes han conquistado al mundo
por sus altos estándares de educación en la actualidad. Hoy se sabe que la tercer potencia del mundo en matemáticas, ciencias físicas y mecánicas es India. Hoy sabemos que la India tiene desarrollos portentosos en ciencia y en tecnología que están muy arriba de los de México. Que en la India existen escuelas extraordinarias que están al nivel de los Estados Unidos o de las universidades europeas. Por lo tanto, la India es un modelo extraño y diferente. Y por fin, pasemos a América Latina y a nuestro México. México es como la India, como China y como Japón, de tradición educativa. Entre los mayas y entre los toltecas, y sobre todo entre los aztecas, la educación era el eje de su sociedad. Probablemente las escuelas aztecas en su tiempo fueron las mejores del mundo. Muy pocas sociedades lograron lo que los aztecas lograron en educación. No tendrían nada que envidiarle a los griegos o a los romanos. Tampoco a las antiguas sociedades hindúes o chinas. Los grandes conocimientos que tenemos sobre la educación de Mesoamérica son verdaderamente sorprendentes y relevantes. Todo eso que Roma alcanzó y que fue la creación de una educación obligatoria y estatal, y pública y obligatoria, se dio, aún mejor que en Roma, en las sociedades prehispánicas. Las instituciones educativas y las escuelas de Mesoamérica fueron en su momento de las mejores del mundo. Y nuestros sabios y eruditos no tendrían nada que pedirle a ningún horizonte extranjero. Ni a Egipto, ni a China, ni a Japón, ni a la India, ni a los griegos, ni a los romanos. Es sorprendente, cuando llegaron los europeos, se dieron cuenta que las sociedades americanas, los mayas, por ejemplo, en Yucatán, y los aztecas en el Valle de México y el centro del país, tenían instituciones educativas mejores que las europeas. Fue asombroso e increíble para los frailes franciscanos que llegaron darse cuenta del tamaño descomunal del aparato educativo de los pueblos del México precortesiano. En Mesoamérica, tanto mayas como toltecas, aztecas y otros pueblos habían creado modelos educativos universales. Esto no pasaba en ningún lugar del mundo. Fue una aportación mexicana. A diferencia de los griegos y de los romanos, la educación en las escuelas aztecas era universal, para niños y para niñas. Ningún padre se podría dar el lujo de dejar a un niño mexica o azteca fuera de la escuela. Esto era castigado tan severamente como convertir al padre que no educara de acuerdo a las leyes a sus hijos en un esclavo, o inclusive podía incurrir en la pena de muerte. Pocas sociedades fueron tan recelosas y tan cautelosas en educar a sus jóvenes. Todos los niños aztecas, sin excepción de nadie, iban a la escuela. Además, para mérito de México y de todos los mexicanos, la educación pública y obligatoria que proporcionaba el Estado azteca era universal. Había muchos géneros de escuelas. En cada barrio existía una escuela para los muchachos. Se llamaba en náhuatl el Telpoch Cali, de las palabras Cali, casa, y Telpoch, muchacho, la casa para los muchachos. Los hijos de campesinos y de la más absoluta pobreza iban a estas escuelas. En estas escuelas se les enseñaba disciplina, se les enseñaba el arte de la guerra, se les enseñaba
el Huehuetlatoli, que era la materia más importante. Lo que nos sorprendería a usted y a mí saber es que el Huehuetlatoli era el equivalente de la Ética de Nicómaco de Aristóteles. En las escuelas mexicanas se enseñaba ética al máximo nivel aristotélico, el bien común como fundamento de una sociedad. Hoy hemos traducido del náhuatl y los tenemos, los Huehuetlatoli. Los podemos leer y los podemos conocer. Los maestros de los antiguos mexicanos eran venerables y venerados y tenían un nivel social elevadísimo. En las escuelas se tenían todos los requerimientos para una buena educación. Se enseñaba la lectura de los libros con la tinta negra y roja. Es decir, que en las escuelas se enseñaban los rudimentos de la escritura. Se daban bases morales, pero también otras disciplinas. El civismo era de máxima importancia y la educación moral y la ética. Además de estas escuelas llamadas los Telpochcali, existían los Calmecac, que eran escuelas mayores, a donde asistían los hombres más importantes, los jóvenes hijos de los ricos, de la nobleza, de los llamados pipiltin, los nobles, mientras que en los Telpochcali se concentraba la masa de la población macehualtin, es decir, los más pobres, los no nobles, los plebeyos. Así, la educación distinguía estos dos niveles. En los Telpochcali se enseñaban además las artes y los oficios. Y en el Calmecac las profesiones más básicas. Por ejemplo, en el Calmecac es donde se estudiaba la astronomía, la geometría, la ingeniería, la arquitectura, el derecho, las leyes y la matemática. Los matemáticos de Mesoamérica fueron de los mejores del mundo. En astronomía se tenían conocimientos fundamentales. Se podía conocer el sistema solar, se podían predecir eclipses y equinoccios. Se tenían las bases de un modelo del cielo y además la arquitectura se orientaba de manera astronómica. En el cómputo del tiempo, los calendarios mesoamericanos llegaron a ser mucho más precisos que los europeos, los chinos, los hindúes, los japoneses, los griegos y romanos. Por lo tanto, las escuelas de Mesoamérica estarían en el máximo rango superior. Además, existían otras escuelas como las Cuicacali, en donde se incluía el cultivo del canto y de la danza. A esta acudían las mujeres, pero también los niños varones. El Cuicacali era una enseñanza artística con elementos religiosos, ya que la religión siempre estuvo muy ligada a todas las escuelas aztecas. Sorprende mucho saber que la educación pública y obligatoria y universal fue el modelo del imperio azteca. Sorprende porque esto solamente se alcanzó en los tiempos de Roma y en las ciudades griegas. Por eso es verdaderamente sorprendente que a diferencia de Egipto o de China o de Japón, fuera una educación incluyente, como muy pocas en la historia de la humanidad. Eso hacía que los aztecas fueran uno de los pueblos mejor educados del mundo. Y esto cabe resaltarlo porque es fundamental para entender nuestra historia. Es importante leer algunos versos que nos explican parte de lo que vivían los estudiantes en las escuelas aztecas. A la edad de 8 y 9 años, los niños eran llevados por sus padres. Los maestros les decían a los padres
que ellos eran los verdaderos responsables de la educación y que, por lo tanto, ellos eran corresponsables de lo que ocurriera en las escuelas. En los Telpochcali se estudiaba de día y esto era desde los 9 hasta los 16 años. Mientras que en los Calmecac se estudiaba de día y de noche y se dormía y se comía en las escuelas. Funcionaban como internados desde los 8 años hasta los 18. 10 años dentro del internado, viviendo no en la casa, sino en la escuela y estudiando las 24 horas del día. Esto producía hombres de excelente calidad y de extraordinaria visión y valores. En los Telpochcali la educación era parcial, iban en la mañana, en la tarde salían y regresaban a sus casas a dormir. Pero ambas instituciones fueron extraordinarios pilares de la sociedad azteca. Dicen los textos traducidos del náhuatl por don Miguel León Portilla. Los huehuetlatoli eran los versos que en el Calmecac todos cantaban y recitaban. Cabe decir que cuando Cuauhtémoc y Tletlepanquetzal fueron torturados por Hernán Cortés quemándoles los pies, Cuauhtémoc le dijo estas palabras a Tletlepanquetzal: mira, hombre, recuerda los versos de nuestros abuelos, recuerda las palabras con que nos inspiraron y resiste el tormento. Resiste, hermano. Esa era la profundidad que tenían estos versos. Dice aquí, de acuerdo a la enseñanza de don Miguel León Portilla, los maestros eran educadores de los jóvenes, maestros que buscaban el bien común y la paz en el corazón. No solo maestros de enseñanzas concretas, sino de valores filosóficos, valores máximos. Y a la prueba, el siguiente verso. Los maestros eran llamados tlamatinimes, también tlamatinimi, y también, además de tlamatinime, podían recibir algunos otros nombres, como tlamatini. El tlamatini era etimológicamente el hombre que guardaba el conocimiento y la palabra, el hombre sabio. Quiero cerrar este mensaje con estos versos que quiero leerles. El Tlamatinimi tiene la profesión de maestro, forma a los sabios, cambia los rostros, enseña la tinta negra y la tinta roja, habla de las cosas divinas, habla del corazón y de la mente. Y luego, esto sería uno de los huehuetlatoli que se cantaban en el Calmecac y en el Telpochcali. No te rías, no te burles, no hagas bromas a los ancianos, no hagas bromas a los enfermos, ni al de la boca torcida, ni al ciego, ni al tuerto, ni al manco, ni al que está lastimado de su mano, ni al que tiene la mano cortada, o anda tullido, o a gatas, o al cojo, o al que se arrastra. No hagas bromas del sordo, del loco, del desatinado, del demente, de aquel quien la enfermedad perturba. No te rías, no te burles del que se equivoca o del que comete errores. No incurras en falta más grave. Recuerda todas estas cosas. No te rías ni te burles de aquellos que son más pequeños que tú. No avergüences a aquellos que padecen. No abomines de aquellos ni los menosprecies. No los humilles. Mejor sé fuerte y valiente y con honestidad y modestia. Cuídalos. Y serás
un hombre mejor. La educación moral de los antiguos aztecas. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este inicio de clases. Mañana millones irán muy temprano a las escuelas. Ojalá que sepan todo esto porque es el esfuerzo de la humanidad. Muchas gracias por estar conmigo y sé que hay deditos azules y corazones rojos o que los habrá mañana y que nos saludarán a través de este medio. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les dejo este recuerdo. Y recuerden que va a comenzar mi curso de lectura veloz y aprendizaje acelerado. Mañana con el inicio de las clases. Marquen el número telefónico 5610-0069 y el 5520-0224. Vengan a tomar estos cursos maravillosos que nos abren la mente y nos convierten en mejores personas, pero sobre todo en mejores aprendedores, mejores estudiantes. No se pierdan estas maravillas técnicas que podemos hacer hoy con nuestro cerebro para ser los mejores de la escuela. Un orgullo para México y para nosotros mismos y para nuestras familias. Y mándenme a los chamacos, apóyenlos, denles la oportunidad de ser los mejores de la clase con estas herramientas maravillosas. Amigos, muchas gracias. Ya vi los deditos azules, sí hay alguien ahí escuchando y los corazones rojos. Me da mucho gusto despedirme de ustedes. Aquí está mi número telefónico, funcionando de 10 de la mañana todos los días hasta 6 de la tarde. Vengan a mis cursos, a mis talleres y sigan estas transmisiones del canal cultural. En esta fecha tan importante que es el regreso a clases. Hay muchos deditos azules, hay muchos corazones rojos, hay caritas amarillas. Amigos, muchas gracias. Buenas noches, o más bien dicho, buenos días. En este día maravilloso, magnífico, en que regresamos todos a clases. Porque saber y aprender es el sentido de nuestras vidas y es lo que nos va a hacer el gran país que deseamos ser y la gran persona, el gran individuo, el gran ciudadano, el mejor mexicano que necesitamos justamente ahora y que siempre hemos necesitado. Vamos a despertar como nación, vamos a crecer como seres humanos. Amigos, muchas gracias. Hasta mañana.